Dios me ha dado tanto, 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 que jamás tendré cómo pagar lo que Él ha hecho por mí. Dios me ha dado tanto, 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 que jamás tendré cómo pagar. Mis queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a este subprograma Discípulos Misioneros. Quien les habla es el hermano y doctor Óscar Salazar Yatas, de la parroquia Santa Brígida, aquí en Brooklyn, Nueva York. Queridos hermanos, es un placer de tenerlos nuevamente, de estar llegando desde este programa, llegando a sus corazones, a la intimidad de sus hogares. Y a la vez agradecerte por el espacio que te das para compartir, para escuchar, para formarte respecto a tu fe. Ustedes saben que lo hacemos de corazón. Lo hacemos desde Dios y por Dios y para Dios. Tratamos de dar lo mejor. Así que invitarte a que te suscribas al canal Promesa MRC en tu programa Discípulos Misioneros con el doctor Óscar Salazar Yatas. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Consolador de los afligidos, ven dulce huésped del alma, ven Abogado nuestro, ven Paráclito divino, ven Señor y Dador de vida, ven como la suave brisa a enfriar nuestros corazones, tal vez por las pruebas, por los momentos dolorosos, por las situaciones difíciles que estamos atravesando. Ven Espíritu de Dios y danos sabiduría, no inteligencia, sino danos sabiduría para poder discernir lo que nos conviene y dejar a un lado, desechar lo que no nos conviene. Ven Espíritu Santo, acompáñanos, purifica nuestros labios, purifica nuestro entendimiento, purifica nuestro corazón, purifica nuestros pensamientos, nuestras emociones, ordénalas, Espíritu Santo, nuestras reacciones, nuestros sentimientos. Ven, ven y sana nuestras heridas, llena nuestros vacíos. Ven y ayúdanos a crecer en la vida espiritual, ayúdanos a fortalecer nuestra alma y nuestro espíritu. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, derrama tus dones, tus 7 dones. Ven y danos el don de la alegría, de la paz, del gozo, de la felicidad. Ven Espíritu Santo, derrámate poderosamente y copiosamente en nuestra vida y en la vida de mis hermanos, de aquellos que sintonizan el programa y de aquellos que no sintonizan. Ven Espíritu Santo, derrama el don de la paz allá en este pueblo de Ucrania que está sufriendo este embate. Ven y derrama la paz en todo el mundo. Ven Espíritu Santo, por eso te decimos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles,
con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que sintamos rectamente y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, quiero empezar este programa, el tema de la dignidad y derechos de la persona humana, haciendo una pequeña reflexión en el cántico de Isaías en el capítulo 61. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha revestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a un novio que se pone la corona o a una novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, este es un cántico bellísimo. Ojalá que puedas saborearlo allí en tu corazón. Si quieres, cierra tus ojos, concéntrate, qué sé yo, ve a la recámara, ve a algún lugar a tu oratorio, ve a la iglesia y contempla a Jesús y escucha esto. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios. ¿Quién no desborda de gozo con el Señor? Aquel que se acerca al Señor tiene esta experiencia. Desborda. ¿Qué significa desbordar? Ir más allá del borde. Cuando usted tiene un vaso de agua como el que tengo aquí y lo voy llenando, poniendo un poco más de agua, voy vaciando el agua hasta que rebasa el borde y empieza a regarse, ¿no? Quiere decir desbordar, ir más allá del límite, más allá del borde y empezar a desparramar, si usted quiere, la alegría, el gozo, dejar que salga, que fluya el Espíritu Santo en su corazón. Desbordo de gozo, mi corazón se alegra, mi corazón se ensancha, mi corazón exterioriza lo que está viviendo. Me alegro en el Señor, desbordo de gozo en la presencia de Dios. Me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala, un traje mucho mejor del que estoy puesto. El traje del Señor o el traje que el Señor nos pone es el traje de la santidad, es el traje de la consagración, es el traje de la misericordia, ese traje que pone sobre nosotros, el traje de la misericordia que nos perdona los pecados, que nos ayuda a llevar una vida límpida, nos ayuda a llevar una vida santa. El traje de la santidad, en otras palabras, nos viste de fiesta. Por eso y solo por eso hay que desbordarse de gozo con el Señor. Hay que alegrarse con Dios, porque Él es nuestro Dios. Nosotros somos propiedad de Él. Él es nuestro Señor y amo. Porque no estamos solos si lo tenemos a Él y Él nos tiene a nosotros. No estamos solos por el camino de la vida, por más situaciones, por más momentos difíciles que usted esté viviendo o por las situaciones que usted esté pasando. No sea cobarde, como dicen mis hermanos mexicanos, no se me raje, no, porque me ha vestido un traje de gala
y me ha envuelto en un manto de triunfo. Salimos triunfantes, somos más que vencedores en el Señor. El Señor comanda nuestra barca sin Él se hunde, pero con Él sale a flote siempre. En medio de las vicisitudes, en medio de las situaciones que usted esté viviendo, en medio de los momentos espinosos, en este valle de lágrimas, el Señor siempre nos consuela. Y eso es una gran verdad que usted tiene que llevarlo no solo al tuétano, no solo a su cerebro, sino bajarlo a su corazón y hacerlo bandera diaria de su vida. Eso es convencimiento, eso es una fe con raíz. Una fe que no se queda en la primera capa de la tierra, sino una fe que va profundizando, una fe que tiene raíz, que va hacia abajo y que no solo nos hace convencidos, sino que nos hace verdaderos cristianos que puedan dar testimonio patente, viviente, de que Cristo vive en nosotros, de que Dios vive en nosotros. Por eso desbordamos de alegría. Nos ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se pone la corona o a una novia que se adorna con sus joyas. ¡Qué belleza! Y la parte final, ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. Ya no estarás abandonado, hermano, ni devastado por situaciones que pasan en tu vida. No, no, si estás en tu cama, levántate. Si estás ahí refugiado, escondido, ahí estás en algún escondite en la oscuridad, sal a la luz. Sal de allí, no te deprimas, derrota la depresión viene de Satanás. La liberación, la resurrección, la vida viene de Jesús. Así que entra a este canal de luz, entra al canal de Dios. Sal de allí, ya no te llamarán abandonada, ya no estarás abandonado, ni tu tierra devastada. Este mensaje también para nuestros hermanos de Ucrania que están devastados realmente. Ni te llamarán, a ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. Serás el favorito o la favorita de Dios, porque Dios se ha casado contigo, en otras palabras, y tú te has casado con Dios. Si yo me caso con Dios y Dios se casa conmigo, entonces somos uno solo. Y donde Él está, hay luz, hay salvación. Hay superación, hay transformación, hay avance, hay luz, hay vitalidad, hay vida. Ríos de agua viva saldrán de nuestros corazones, no ríos de depresión ni de tristeza. Así es que anímate, mi hermano, con estas bellas palabras, con el cántico del profeta Isaías en su capítulo 61, los versículos del 10 en adelante. Ha sido una breve introducción para que te vayas animando un poquito. La dignidad y derechos de la persona humana según la Comisión Teológica Internacional del año 1983. Vamos a hablar en esta primera parte acerca de la importancia de este estudio. Vamos a ver si esto es importante o no, si es importante hablar de la dignidad humana y de los derechos humanos o no. Bueno, vamos a hablar este primer punto acerca de eso. La misión de la Iglesia es el anuncio del querigma de la salvación obtenida para todos por medio de Cristo crucificado y resucitado. Este plan salvífico se originó primero en el Padre que envió a su Hijo y después se comunicó a todos los seres humanos mediante la infusión del Espíritu Santo. Me detengo ahí. La misión de la Iglesia ha sido siempre el anuncio o el querigma, o sea, lo básico en la fe. El anuncio de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Donde Cristo pues ha muerto y ha resucitado por todos, ¿no? Este plan, este proyecto de salvación o plan salvífico se ha originado primero por iniciativa personal, por iniciativa propia y de manera libre, se ha originado por Dios, por el Padre, que envía a Jesús, su Hijo, para que se encarne aquí en el mundo y nos dé lo que nos ha dado, es decir, la salvación. Y después no se quedó este proyecto truncado, sino que después se comunicó a todos los seres humanos a través de la Iglesia,
el Papa, los obispos, nuestros sacerdotes y los laicos, ¿no? La iglesia, a través de la iglesia. Por eso la iglesia es sacramento de salvación, no se olviden eso. Lo dice el Concilio Vaticano II, el decreto Agentes. La iglesia, sacramento de salvación. ¿Mm? Se comunicó a todos los seres humanos mediante la infusión del Espíritu Santo. Bueno, miren, les voy a recordar algunos episodios importantísimos que hemos vivido en nuestra iglesia. Semana Santa, la pasión y muerte de Jesús, después la resurrección de Jesús, la Pascua de resurrección de Jesús, espero que hayamos resucitado todos. Después, ¿qué más vino? Pues vino la ascensión de Jesús, la ascensión, esperemos que todos hayamos ascendido. Después vino la fiesta del Gran Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, donde hemos llenado de sus dones, del don de dones. Y seguimos, también celebramos el domingo pasado, celebramos ¿qué cosa? Corpus Christi, ¿cierto? Corpus Christi. Mis hermanos, el cuerpo de Cristo, la Eucaristía, ¿qué más queremos? O sea, todos estos medios son medios de salvación. La aceptación del primer anuncio cristiano por medio de la fe y la nueva vida conferida por la Iglesia exige e implica una conversión, es decir, un cambio de pensamiento, de palabras y de obras en la vida del creyente. Todas estas cosas que le he dicho, esa iniciativa propia de Dios de enviar a su Hijo para salvarnos y luego refrendado por el Espíritu Santo para darnos la gracia de avanzar en la fe, esto exige, ¿saben qué? Conversión para después ir camino a la transformación, no solamente el arrepentimiento, porque hay gente que se arrepiente y luego miente, se arrepiente hoy y mañana no. Se arrepiente una semana y la próxima semana no. Conversión es todos los días, constantemente, persistentemente, insistentemente. Hay que ser perseverantes en la conversión. ¿Y qué es la conversión? Pues lo defino como el cambio de pensamiento. Si usted tiene un pensamiento torcido, pues cambie su pensamiento. Cambio de palabras, si usted es una persona mal hablada, de 100 palabras, 99.9% son palabras inadecuadas y obscenas, altisonantes y malcriadas, pues déjelo a un lado. Y también cambio en mi manera de obrar, en mis acciones, en el sentido en cómo me conduzco por la vida. Uno tiene que conducirse con altura y con dignidad, tanto cuando me ven o como cuando no me ven. Cambio de pensamiento, cambio de palabras y cambio de acciones en la vida del creyente. Por ello, la Iglesia no puede omitir en su predicación la proclamación de la dignidad y los derechos de la persona. Por eso la Iglesia no solamente invitarnos a la conversión, sino que ella no puede dejar de lado, no puede omitir en su predicación, en su evangelización, en su proclamación, no puede dejar a un lado la dignidad y los derechos de la persona. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos. La iglesia es nuestra madre. Y el ser humano está por encima de la creación. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Como dice el Salmo 8. Lo hiciste inferior, inferior a los ángeles. Sin embargo, lo coronaste con gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las naciones. Ajá. Por eso, cuando hablamos de dignidad y derecho, estamos hablando del ser humano. Por eso la iglesia siempre será voz de los pueblos. Vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y siempre seguirá siendo la iglesia la piedra en los zapatos de aquellos estados, de aquellas autoridades que desprecian al ser humano. La iglesia nunca dejará de ser la voz
de los pobres, la voz de aquellos que no cuentan para la sociedad. Ella siempre hablará de la dignidad y de los derechos humanos de la persona. Lo hizo ya Juan Pablo II y anteriores muchos papas. De hecho, hay un curso, Magisterio de la Iglesia. Hay un curso, por ejemplo, donde se habla durante todos los procesos que ha tenido la Iglesia respecto a la política y a la sociedad. La renovaron, el mismo Concilio Vaticano II, hablando de la dignidad de la persona. Doctrina social de la Iglesia, este es el término, el curso que quería acordarme. Doctrina social de la Iglesia. La Iglesia siempre se ha pronunciado, siempre ha rescatado la dignidad y los derechos de la persona humana. No hay otra institución mejor que la Iglesia Católica. Un aplauso para nuestra Iglesia. Yo amo con pasión y vida a mi Iglesia. Tiene una riqueza extraordinaria, que me saco el sombrero y extiendo mi corazón y mi bendición a la Iglesia. Y que es gratificante formar parte activa de nuestra Madre Iglesia. Entonces ella siempre va a defender, va a proclamar la dignidad y los derechos de la persona humana. Y a la vez no puede la Iglesia ni debe dejar de exhortar al pueblo cristiano, a todos nosotros y al mundo entero, a respetarlos y a cumplirlos fielmente. Ojalá que estas palabras lleguen al presidente de Ucrania, de Rusia, aunque él no habla español, ¿no? Pero algún obispo, el Santo Padre, creo yo que le ha dado un mensaje anteriormente a este presidente. Lo que pasa es que él no abre el corazón. La Iglesia no puede ni debe dejar de exhortar al pueblo cristiano y al mundo entero el respeto de los derechos humanos y de la dignidad humana, y los invita o debe exhortarlos también a cumplirlos fielmente. Aunque diga, no, la Iglesia ¿para qué se mete? La Iglesia que sabe de política, la Iglesia no tiene que meterse en política. ¿Cómo que no? Si antes somos hijos de Dios todos, pero también somos ciudadanos, pertenecemos a un país, a una sociedad, y por lo tanto tenemos ese derecho también. No podemos callarnos. Y dice, la Comisión Teológica Internacional, Dignidad y Derechos Humanos de la Persona del año 1983, dice, urge especialmente en nuestro tiempo, cuando aparecen a la vez con fuerza, por una parte, una crisis profunda de los valores humanos y cristianos. Aparece con fuerza una crisis profunda de los valores humanos y cristianos. Oiga, eso no se dijo en el año 1983, pero esa realidad no ha cambiado. Estamos en el 2022 y seguimos en la misma tostada. Y por otra parte, una más aguda y profunda conciencia de las injusticias perpetradas contra las personas humanas. Hay que tomar conciencia, dice, una conciencia aguda y profunda de las injusticias perpetradas contra las personas humanas. ¿Acaso eso no se sigue dando? ¿Acaso no solamente se sigue lastimando, sino violando, asesinando a las personas? El domingo, ¿qué pasó? Aquí mismo en Nueva York, una discusión que ha habido, alguien saca una pistola y mata a todo el mundo. ¡Come on! Estamos en un mundo, en un contexto un poco loco, en una sociedad oscura. En esta pandemia realmente me doy cuenta que no aprendimos nada, donde parecía que todos pues, nos volvimos a Dios y rezábamos para que desaparezca este virus y no nos mate. Parece que esa situación fue del momento nada más. La concepción de un Dios bombero, solamente lo llamo cuando estoy en problemas, cuando hay incendio en mi casa, viene, apaga el incendio y se fue, y se acabó todo. O el concepto de un Dios farmacia, acudo cuando estoy enfermo y de ahí nada más. Qué pena, no hemos aprendido la lección. Esta realidad lo podemos ver en algunos países, a modo de ejemplo. Tenemos
Venezuela, tenemos Nicaragua, tenemos Cuba, Rusia, Corea del Norte, y hoy en día en otros países donde está ganando la izquierda marxista, el Perú, acaba de ganar, en Colombia acaba de ganar también otro personaje de la izquierda. No quiero meterme en estas condiciones políticas, pero lo político es parte de la cultura y un cristiano no tiene que estar desviado de eso o vivir al margen de esa situación. No, señor. Tenemos que colarlo todo. En donde la dictadura está acabando con la vida de muchas personas y la gente se ve obligado a salir de su propio país por razones de subsistencia. Ya pasó eso, por ejemplo, en Venezuela. Está pasando en Rusia, mucha gente está inmigrando porque está peligrando su vida. Y va a pasar en otros países. Cuba, que ha emigrado siempre. Bolivia. Recientemente Colombia. Vamos a ver cómo se va manejando esos aspectos. Terrible, ¿no? Ecuador, Perú. Esto es denigrante, mis hermanos. Yo les digo una pregunta, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que si en nuestros países las situaciones no estuvieran como están, habría necesidad de emigrar a Estados Unidos? Yo creo que no. No. No nos veríamos obligados a dejar nuestros países de origen, dejar la familia, dejar nuestra cultura, dejar nuestros ancestros, dejar hasta nuestra profesión y nuestro trabajo. Así es de difícil la situación en otros países en Latinoamérica y por eso la gente viene y en ese proceso de venir aquí a los Estados Unidos pierde la vida. Conozco varias personas. Esto es denigrante. Por otro lado, la corrupción, que es como un cáncer social que carcome no solo las estructuras del Estado, sino la mente y el corazón de las personas. La corrupción, mis hermanos, es como un cáncer social que no solo carcome las estructuras del Estado, sino la mente y el corazón de las personas, sobre todo aquellos que están en el poder y gobiernan mal, y tan mal, grave diría yo, y que al verse acorralados y sin salida, porque la justicia los persigue, acaban con su propia vida, según ellos, en defensa de su dignidad. Vaya qué mala interpretación. Les pongo un ejemplo. El presidente de Perú, el que se mató, Alan García. Y él dijo, no, me mato, me autoelimino porque no quiero ir a parar a la cárcel por un asunto de dignidad. ¿Qué concepto más equivocado? ¿Qué concepto más equivocado? La iglesia tiene que ser la voz de aquellos que lo han perdido o de aquellos que no lo tienen. La opción preferencial por los pobres, como se hablaba en el documento de Medellín y el documento de Puebla, cuando se estudia la doctrina social de la iglesia. Esta obligación y derecho claramente está amparado en el nuevo Código de Derecho Canónico, que dice: compete siempre y en todo lugar a la iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos, en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Iglesia Católica, Código de Derecho Canónico, Canon 747, inciso 2. De pronto alguien puede decir, ¿para qué la iglesia se mete en política? Que no tiene que hablar nada de eso. Esperen un momentito. ¿Qué dice el Código de Derecho Canónico? Lo voy a citar otra vez. Compete siempre y en todo lugar a la iglesia. Es competencia de la iglesia, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, proclamar los principios morales. Por eso el Papa se ha pronunciado y ha cuestionado a Putin, al presidente de Rusia,
desde el ámbito moral, porque le compete hablar. Tiene que decir algo respecto a la moral y respecto a la fe. Entonces compete siempre y en todo lugar a la iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social y político. No podemos vivir al margen, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Si hay un problema de violencia contra la dignidad de las personas, la iglesia tiene que pronunciarse, como también se pronuncia respecto a la fe. Tiene que hacerlo, y no por eso el sacerdote, el obispo, el cardenal o el papa o aquel teólogo está metiéndose en política. No, señor, siempre tenemos que defender la dignidad de las personas humanas, los deberes y derechos de las personas humanas. Lo dice la Iglesia Católica en el Código de Derecho Canónico, en el Canon 747, inciso 2. En otras palabras, no compartimos la filosofía de algunos que dicen que la Iglesia no se debe meter en la política o en la vida social de los diferentes países, que ella debe hablar solo de Cristo. Entonces, a esa gente hay que decirle, ¿acaso la persona humana no representa al mismo Dios y no representa al mismo Cristo? Porque si me ves, el que ve a su hermano, a ver, si yo veo a Miguel Rosario, estoy viendo al mismo Dios y al mismo Cristo. Miguel Rosario me mira, está viendo al mismo Dios y al mismo Cristo. Y si me falta respeto y se coge una pistola y me mata, está matando al mismo Dios. Esa es la pregunta que estoy haciendo. ¿Acaso el ser humano no representa al mismo Dios y a Cristo? ¿Acaso el ser humano no ha sido creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Acaso no decimos que en él Dios está bien representado? Es decir, que en el ser humano Dios está bien representado. ¿Será que nos hemos olvidado que Él es la obra maestra que hizo con sus propias manos e insufló en su nariz la vida? Afortunadamente y gracias a Dios, sobre todo, la Iglesia nunca ha dejado de proclamar y defender la dignidad y los derechos de la persona. La Iglesia nunca ha dejado de defender, de proclamar y defender la dignidad y los derechos de la persona. Tenemos una institución que siempre va a estar a la vanguardia de cada uno de nosotros, ¿no? No lo he hecho solo, la iglesia no lo ha hecho solo con palabras, sino que la iglesia lo ha hecho con su propia vida. Veamos los mártires. Me estoy acordando en este momento uno más cercano a nosotros, Monseñor Óscar Romero, Óscar Arnulfo Romero. Y te puedo poner muchos más. Al respecto, recordemos la vida de los mártires, por si alguien tuviera una pizca de duda, y que lo hemos señalado anteriormente. A la vez, es un llamado universal para que todos asumamos el compromiso de proclamar y defender la dignidad y los derechos de la persona. En este programa hago un llamado universal para que usted y yo defendamos siempre, proclamemos y defendamos la dignidad y los derechos de las personas, aun si esto implica dar nuestra propia vida. Aun si esto implica dar nuestra propia vida. ¿Sí? Lo hicieron los mártires y también ese camino no se ha cerrado, ese camino es para ti y es para mí. Así que, ánimo. No estoy invitando a la rebelión, no estoy invitando al desorden, a salir a las calles con machetes y palos, o coger una pistola y matar a aquel que está obrando mal. No, no, no.
no estoy invitando, hermanos, a la rebelión o al desorden, sino como dice el Papa Francisco, a hacer lío en las calles, con el ejemplo y el testimonio de vida frente a esta cultura del descarte, frente a esta cultura de muerte. Así que la exhortación está hecha. Es para ti y es para mí. ¿Se dan cuenta? Nuestra iglesia siempre ha defendido, ha proclamado y ha defendido los derechos de la persona humana. Y la dignidad también de la persona humana. Bien, vamos, por eso es importante. Ahora vamos a pasar al segundo punto de este mismo tema y vamos a hablar de la diversidad de uso de la expresión dignidad del ser humano. Hay diferentes maneras de abordar esto. A ver, vamos a ver cómo nos va. También la dignidad del ser humano se presenta hoy de diversas maneras. Algunos ponen esta dignidad en la autonomía absoluta de la persona sin relación alguna al Dios trascendente. Más aún niegan la existencia de Dios creador, Padre providente. Lo dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, en el numeral 20, y también Apostólica Actuositatem, el número 58. Vamos a repetir, mire, también la dignidad del ser humano se presenta hoy de diferentes maneras. Ojo con esto. Algunos ponen esa dignidad, tengo dignidad, ¿por qué? Porque soy autónomo, dicen la autonomía absoluta de la persona, sin relación a Dios. ¡Qué peligro! ¿Sí? Yo soy autónomo y hago lo que quiero, desconectado con Dios. No. Yo soy el Dios a sí mismo. La autorreferencialidad, como decía el Papa Francisco en las pasadas meditaciones que él hiciera. Al margen del Dios trascendente, más aún niegan la existencia de un Dios creador, Padre, providente. Entonces, la autonomía absoluta, hago lo que me da la gana y el otro punto es, ¿saben qué? El ateísmo. Niegan a Dios. Esa es una de las posiciones de hoy en día, la gente. Dense cuenta ustedes cómo camina la sociedad. Una vida sin Dios. Autónomos. Hacen y deshacen según lo que quieren, hacen lo que les da la gana, un liberalismo impresionante, ausencia de Dios en sus vidas, ausencia de Dios en los colegios, ausencia de Dios en las universidades. Lo que hay presencia es de droga y de preservativos. ¿Me entiende? Entonces, por un asunto de dignidad, mal entendida, obviamente. Y es más, el ateísmo, el chico cuando va a la universidad se encuentra con esta realidad, tiene muchos profesores que son ateos y les filtran este conocimiento, el chico entra en una duda. Y cuando llega a su casa y le pregunta al papá y de pronto el papá no es formado, ¿qué le va a contestar? Y ya resultan diciendo que somos proyecto de una explosión del Big Bang, o que Dios no existe, o que somos producto de la evolución del mono y tantas tonterías, ¿me entiende? Como ya decimos anteriormente, poner la dignidad de la persona en la autonomía absoluta del ser humano, sin relación con Dios, es caer en el pecado de siempre. Aquel que pone la dignidad del ser humano en la autonomía absoluta, que no hay quien lo frene, que hace lo que le da la gana, yo digo, sin relación de Dios, conducirse en la vida sin relación con Dios, es caer en el pecado de siempre. El endiosamiento,
endiosamiento de la persona y como consecuencia de esto, la negación de la existencia de Dios. Eso pasó en la historia del Génesis. Es que si tú comes del árbol prohibido, bueno, perdón, le dijeron, no, no puedes comer de todo menos del árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal. Y la serpiente le dice, es que si tú comes, le dice a a Eva, si tú comes esto, mira, se te abrirán los ojos y serás como Dios. Ajá, ese es el gran error del ser humano. Siempre ha sido el gran error del ser humano, el endiosamiento y de la persona, y como consecuencia de esto, de ese endiosamiento, de la autorreferencialidad, que se cree absoluto y hace lo que le da la gana. Eso ojalá hay que pasarle, hay que traducirle al otro idioma para que escuche Putin. Niega la existencia de Dios. Pecado grave, el endiosamiento de la persona. Y como consecuencia de ese endiosamiento, se cae en la negación de la existencia de Dios, el ateísmo. Por eso matar personas es como matar cualquier otra cosa. Violar la dignidad de las personas no pasa nada, no dice nada. Se cometen crímenes de guerra y para ellos no, ellos piensan que están actuando bien y defendiendo su propio país, tratando de volver a tener lo que eran de ellos, a costa de vidas humanas. Qué tristeza. Esto definitivamente es una filosofía, escuchen esto, este endiosamiento, este ateísmo, es una filosofía macabra, perniciosa, maléfica, que socava la dignidad y la que hay que expectorarla como si fuera gripe o peste a la que hay que expectorarla de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestra sociedad. Eso es una sentencia que hay que llevarlo al corazón. Ante estos acontecimientos que están sucediendo, mis hermanos, ante esta filosofía macabra, perniciosa, maléfica, diabólica, que socava la dignidad o que socava nuestra dignidad, y a la que hay que expectorarla de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestra sociedad. No hay que darle terreno para que siga controlando nuestras vidas este pensamiento pernicioso, pueril, infantil, diabólico, sino al contrario, usted que me escucha, tiene que ser una persona con conocimiento crítico, con conciencia crítica, que tiene que, si ve una situación así, contrólelo, eduque a sus hijos, enséñenos lo mejor en los valores, en los principios, y si ve un comportamiento, corríjalo inmediatamente, porque no tiene que permitirlo. Por eso lo llamo, este pensamiento, esta filosofía macabra, perniciosa y diabólica, hay que expectorarlo de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestra sociedad. Terminamos este punto allí, Espero no cansarte, no haberte cansado. A lo mejor esto es un programa formativo, naturalmente estamos hablando de la dignidad, sí, pero estas cosas el cristiano tiene que conocerlas, no tiene que desperdiciarlas, no tiene que olvidarlas, no tiene que hacerse de la vista gorda. Ese es el mandato, esa es nuestra misión también. Hermanos, aquí terminamos este episodio, y yo te invito a que estés en tu casa allí, que has recibido esta formación, no solamente te quedes en el área de la razón, en el área del conocimiento, o puedas decir, qué bonitas palabras, qué bonita reflexión. No, llévalo a tu corazón y hagamos trinchera, salgamos a las calles, no a pelear, no a ir al choque, sino salgamos a las calles a hacer lío, como dice el Papa Francisco, defendiendo la dignidad de la persona, defendiendo los derechos de la persona humana, defendiendo la vida en vez del aborto, defendiendo la vida en vez de la eutanasia, no dejándose avasallar frente a la ideología de género,
como Simón de Beauvoir allá por los años 1968, si no me equivoco, hablaba, donde ella decía, no se nace mujer, sino que se hace, o sea, que el sexo o el género de la persona está superditado a la sociedad, a como yo me autoperciba. Eso es filosofía perniciosa. Es un atentado contra la dignidad de la persona y también contra su propia libertad, contra su propia dignidad y libertad. Al mismo tiempo, es una filosofía que también atenta su propia identidad. Así que, hermano, yo te invito a que vayamos a la oración. Vayamos a la oración. Quiero compartir un texto para ayudarnos. Salmo 145. Felicidad de los que esperan en Dios. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Dañaré para mi Dios mientras exista. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión de edad en edad. Hermanos y hermanas, yo te invito a que alabemos al Señor, a que le demos gracias por tantas maravillas, por tantos mensajes de salvación, por tantos momentos de sanación que hemos tenido, de salvación que el Señor nos ha dado. Yo no sé dónde antes estabas o de dónde te ha sacado el Señor, cuál era antes tu realidad. De pronto fuiste violentado, fuiste víctima de algún abuso sexual, alguien acabó con tu dignidad, violó tu dignidad. Se te han privado los derechos que como todo ciudadano lo tenemos. De pronto fuiste violado, violada, y pensaste que se acabó el mundo, y no es para menos. Tal vez tu propia familia, un pariente muy cercano, no lo sé. O estás cargando con ese problema, con ese dolor, con esa situación de años y no te deja libre. Yo quiero darte una gran noticia en esta noche. Dios es el único que puede resarcir nuestra vida. Dios es el único que puede resarcir nuestro corazón. Dios es el único que puede restablecer nuestra dignidad perdida. Acércate a Él, alábalo, bendícelo y glorifícalo. Él está con nosotros, Él cuida de nosotros. Te alabo, Señor, y te bendigo. Te doy gracias y te glorifico. Eres bueno, eres santo, eres bello, eres hermoso, Señor. Hoy tu mensaje ha sido un mensaje fuerte, un mensaje bastante frontal, un mensaje en donde nos hace ver que nuestra iglesia siempre ha sido la institución que siempre ha defendido la dignidad del ser humano, los derechos de las personas. Ha sido y siempre será la voz de aquellos que no tienen voz. Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Ella ha hecho siempre opción preferencial por el pobre, por el marginado, por el desvalido, por el anciano que no cuenta en esta sociedad porque es una sociedad víctima del descarte, una sociedad de muerte, una sociedad con ideologías torpes que vienen a lavarnos el cerebro y aquel incauto lo sigue y lo recibe
y vive de esa manera, se conduce de esa manera, no se da cuenta que es un atentado contra su propia dignidad, contra su propia libertad y contra su propia identidad. Amado Dios, te pedimos que nos acompañes, te pedimos que nos bendigas, te pedimos que nos orientes por el buen camino. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañaré para mi Dios mientras exista. Tañaré para mi Dios, cantaré para mi Dios mientras exista. Si usted es cantante, cántele a Dios mientras dure su vida aquí en esta tierra. Si usted predica la palabra de Dios mientras dure su vida aquí en la tierra. Si usted es un hombre orante, encargado a esa misión silenciosa de la adoración y de la oración, de la intercesión, hágalo mientras su vida exista aquí en la tierra. Qué sé yo, cualquier actividad, cualquier proyecto que hagamos en beneficio de los demás, no solo ayudarlos a ellos en sus necesidades materiales, sino en sus necesidades espirituales. Hagámoslo de corazón, como Madre Teresa de Calcuta. Como San Juan de la Cruz, como San Juan de Dios, como San Camilo de Lelis, etcétera, etcétera, etcétera. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Dichoso el que espera en el Señor su Dios. Así que yo te invito, querido hermano, a esperar en el Señor, a conectarse siempre, a agradecerlo, a alabarlo y bendecirlo. Que esta formación que hemos recibido, que la meditación de esta noche nos ayude a engrosar las filas de aquellos que defienden la dignidad de la persona, de aquellos que defienden la libertad de las personas, de aquellos que defienden la identidad de la persona humana. Que Dios te bendiga, que Dios los proteja. Y si Dios lo permite, nos vemos en un próximo episodio. Muy buenas noches.